Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues encantadísimo de estar en una reunión más con tres grandes del periodismo y la investigación y el análisis político. Pues bueno, ahora les vamos a hablar de este sello que es hecho en México. Y lo interesante de todo es que antes de las bravuconadas de Donald Trump en el sentido comercial y arancelario, etcétera, etcétera, pues nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, como es su característica, ya tenía un plan perfectamente definido, que es el Plan México. Y este Plan México lo que plantea, entre otras cosas, es que nuestro país llegue a ser la 10ª potencia económica del mundo. Ahorita andamos en la 12ª, y pues bueno, ese es uno de los retos que se plantea la doctora Sheinbaum. Y una de las herramientas fundamentales para lograr que México esté dentro de en la economía número 10, entrar al top 10 de las economías, de la economía global, pues es este sello, es este relanzamiento de la marca hecho en México. Y esta marca hecha en México, además de ser un distintivo de creatividad, un distintivo de innovación, un distintivo de calidad, un distintivo de talento mexicano, que indudablemente lo tenemos, es una herramienta de reordenamiento. Y esto es lo que a mí me parece mágico, me parece extraordinario, porque siempre en los proyectos de la Cuarta Transformación Nacional, desde el primer piso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos visto que diversos programas, diversos derechos ahora sociales, pues tienen diversos objetivos que se van cumpliendo poco a poco. Por ejemplo, el Tren Maya. El Tren Maya, más allá de ser un estupendo medio de transporte, pues fue un modo de reordenamiento de toda la península de Yucatán, un ordenamiento territorial, un ordenamiento medioambiental, un ordenamiento de competencia para las diversas medios de transporte y compañías que pues tenían una hegemonía muy fuerte, y de hecho la tienen todavía, pero que se han visto obligadas a mejorar su servicio, a mejorar las estaciones para los pasajeros, a poner unidades nuevas, etcétera. Entonces, esta marca hecho en México es un plan de ordenamiento, como es característico en la Cuarta Transformación, porque la presidenta Claudia Sheinbaum le pone un toque muy especial a esta marca hecho en México, que tiene que ver con que las empresas y los empresarios, los microempresarios, etcétera, todas las personas que soliciten este distintivo, tienen que cumplir con uno o más objetivos de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, no es posible que alguien que tenga este distintivo no esté cumpliendo con la Agenda de Sustentabilidad 2030 de la ONU. Entonces, esto hace que nos alineemos, esto hace que las empresas además entren en la formalidad, y de que tengamos una responsabilidad con con el medio ambiente. Por ejemplo, uno de los objetivos precisos de la Agenda 2030 de la ONU es la inclusión y el combate a la pobreza. Y en este sentido, pues tenemos que nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador sacó de la pobreza aproximadamente a 10 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué pasaba en la época neoliberal o neoporfirista, como nos decía nuestro querido presidente AMLO? Pues firmábamos cualquier tipo de convenios internacionales, firmábamos cualquier cosa y no la cumplíamos. Éramos de los países más incumplidos del mundo en materia de cumplimiento de convenios y compromisos internacionales. Eh, pero ahora, pues estamos cumpliendo a cabalidad estos objetivos de la Agenda 2030, que se refuerzan ahora con la marca Hecho en México. Y solo basta pensar en materia de inclusión, pues que ahora los pueblos indígenas ya son reconocidos como sujetos de derecho público, tienen un presupuesto por primera vez,
en la historia de nuestro país, exclusivamente para ellos. Y también pues pensemos en la hazaña de la bancarización de los pueblos originarios, en el caso de los adultos mayores y quienes reciben apoyos por discapacidad, madres solteras, etcétera, por medio de la bancarización de toda la comunidad y pueblos originarios, pueblos indígenas. Esto es totalmente una hazaña de inclusión, porque imagínense gente que no había soñado, yo creo, muchas veces con siquiera tener una tarjeta bancaria, pues ahora lo tiene y tiene un depósito bimestral que pues por ahí les está llegando su apoyo, les está llegando el apoyo por La Escuela es Nuestra, por el Sembrando Vida, etcétera. De tal suerte que el comentario es que este distintivo, de hecho en México, es respaldado con hechos y es respaldado porque tenemos una economía cada vez más sólida, pues gracias a esos 800,000 millones de pesos que año con año se distribuyen entre el pueblo de México. Entonces, pues la reflexión es que ese sello pues está respaldado por un nuevo México, por el México de la Cuarta Transformación, y creo que esto será un distintivo fundamental para tener más orgullo de lo que hacemos. Y ahí me está tocando ver ahora como director nacional de la Asociación de Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional, pues todas las maravillas que se están generando en las MIPYMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y pues esto es lo que yo les quería comentar, invitar a la gente a que haga propio este sello, este distintivo hecho en México, porque tenemos que tener ese orgullo mexicano que ahora por primera vez en muchísimo tiempo está respaldado con hechos y no solamente con dichos en convenciones que eran letra muerta antes. José Alfredo, pero déjame hacerte una pregunta, porque eso también es amplísimo y voy a ir a cosas muy concretas, muy concretas. El hecho en México también refiere a otras cosas, ¿no? Fortalecer, que lo había hecho el presidente López Obrador, y en realidad lo pone en marcha, no con el distintivo de hecho en México, pero lo que pone en marcha es la reactivación del mercado interno, y ahora digo yo, con tantos problemas que tenemos con Estados Unidos, el hecho en México se convierte eso, ¿no? Una reactivadora o un estimulador para consumir lo del mercado interno, y eso a mediano y largo plazo va a redundar en que se fortalezca de otra forma la economía de las empresas nacionales, ¿no, José Alfredo? Exactamente, mi querido Paco, y además pues lo importante es que ahora pues las mexicanas y mexicanos tenemos un presupuesto en la bolsa que no teníamos antes, y eso es esta pensión para adultos mayores, son los apoyos por medio de los ahora ya derechos sociales, como el Sembrando Vida, por ejemplo. Entonces ya hay un flujo de consumo muy, muy importante en nuestro país, y pues bueno, esto hace que haya este sentimiento de comprar lo nuestro. Por ejemplo, vimos reacciones furibundas en Canadá, en donde de repente de todos los anaqueles tiraban los productos norteamericanos. Entonces era una reacción muy inmediata, un tanto cuanto visceral. Y nosotros desde el plan, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no se diga ya con la estructuración científica, digamos, de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya venimos haciéndolo, es decir, no andamos improvisando como de pronto parece que le ocurre a Canadá y a otros países del mundo, ¿no? Entonces, que están improvisando ante las bravuconadas de Donald Trump. Nosotros tenemos un plan perfectamente definido, lo estamos siguiendo y estamos súper orgullosos de nuestro gobierno, de nuestro pueblo y de nuestros productores. Alfredo, perdón. No, adelante. Ok. Alfredo, yo siempre he pensado, lo decía mucho el presidente López Obrador en muchas de sus intervenciones, de la sustitución de alimentos, por ejemplo, de la sustitución de importaciones de alimentos. Para nosotros es fundamental, importamos demasiado de los Estados Unidos y del resto del mundo, pero básicamente de Estados Unidos. Pero la sustitución de importaciones, en términos técnicos, hay quienes piensan que México no va a ser capaz de fabricar productos específicos que requieren
una vasta tecnología e inversiones multimillonarias y que se van a quedar, la gran mayoría, con bienes intermedios, con cosas más cómodas, más fáciles de fabricar. ¿Tú qué piensas al respecto, Alfredo? Bueno, siento que tenemos todas las condiciones para generar alianzas, para generar el ánimo también del empresariado mexicano, porque por primera vez creo que hay una certeza jurídica, porque desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador se le ha ofrecido una certeza a la inversión en materia de que no hubo impuestos nuevos, no hubo aumentos, no hubo gasolinazos, no hubo aumentos a la energía eléctrica. Y entonces cosas como esta, creo que pueden ser grandes alicientes para que grandes capitales de nuestro país inviertan en tecnología. Creo que hay un despertar muy, muy interesante. Podemos ver el gran respaldo que el Consejo Coordinador Empresarial le ha dado a la doctora Claudia Sheinbaum, y también el gran respaldo que las micro, pequeñas y medianas empresas están dando. Creo que si logramos integrar esas cadenas de valor, desde los pequeñitos hasta los grandotes, podemos lograr cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, hoy platicaba con una persona de Veracruz, con nuestro representante de Veracruz, que se llama Jesús Hernández, con nuestro representante de E4T, y me hablaba del problema con el sargazo en una región, me hablaba de la contaminación por el manejo de mariscos y pescados, me hablaba de granjas porcícolas que contaminan tremendamente por allá. Entonces, tenemos productos creados por mexicanos que pueden combatir de manera perfecta todas esas infecciones, todos esos malos olores. Y yo le decía, y además son orgánicos y son formulados por mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de donde podemos incidir nosotros en la búsqueda de nichos de mercado para nuestros productores que pues, día a día se la están rifando para sostenerse, y también buscar esos canales para que, por ejemplo, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, pues los puedan contratar, y hacer una revisión muy exhaustiva de qué productos pues están siendo importados y que se pueden sustituir sin ningún problema. Estos productos que acabo de mencionar son absolutamente mexicanos, tecnología mexicana, y pueden sustituir perfectamente a los que se están importando de Europa y de Estados Unidos. Entonces, creo profundamente que el potencial que tenemos en México está despertando, porque sí es cierto que, o a lo mejor despertando es una palabra no adecuada. Yo creo que después de la resistencia están habiendo situaciones favorables para que crezcan, ¿no? Entonces yo siento que sí podemos hacerlo, y nos sorprenderíamos de que científicos mexicanos y mexicanas están en la elaboración de microchips, están en la elaboración pero están en diferentes partes del mundo. Entonces también es un momento de tratar de captar el capital humano que tenemos alrededor de todo el planeta para activarnos, y creo que el liderazgo indiscutible que está ejerciendo la doctora Sheinbaum puede hacer que grandes proyectos tecnológicos como el auto línea, como los microprocesadores y todo este tipo de cosas, las podamos empezar a crear, y además con alianzas con inversionistas de otros países que están viendo a México pues con ojos muy positivos. Querido José Alfredo, fíjate, a mí me llama mucho la atención que la pequeña y la mediana empresa representan aproximadamente el 70% del músculo productivo de México. Esto es algo que realmente se dice poco, pero la pequeña y la mediana industria son muy activas, son muy dinámicas, y son 70%, imagínate. Y hoy me llamó la atención el artículo que publica hoy The Financial Times, en el que prácticamente vaticina que el próximo 2 de abril México va a conocer su destino, y juega con la siguiente hipótesis. La hipótesis, según el Financial Times, es que México se puede empobrecer
aún más si Donald Trump aplica los aranceles prometidos, pero además parte de una hipótesis de trabajo que recala primero en el hecho de que, uno, la economía de México está muy mal. Dos, el gobierno de Claudia Sheinbaum, como dijo ya la Casa Blanca, aquí está citando el Financial Times, tiene una alianza con los cárteles de la droga. Tres, un analista que se llama Joshua Treviño, que por cierto ha sido consultor de Booz Allen, un contratista de la CIA en Estados Unidos, vaticina que las relaciones entre México y Estados Unidos van a ser pésimas. Sobre estas hipótesis de trabajo, este análisis sostiene que de lo que decida el próximo 2 de abril el presidente Donald Trump va a marcar o va a decidir si acaso México se empobrece aún más de lo que ya está, con lo cual legiones de inmigrantes volverían a cruzar la frontera norte. Para mí es casi un planteamiento apoteósico, ¿no? El caos que se viene encima. Y mi gran pregunta que te hago es, ¿por qué se desconoce? Porque incluso para los propios mexicanos es como algo completamente desconocido que el 70% de nuestra producción venga de la pequeña y la mediana empresa. Bueno, hay cifras que dicen que es el 97. Fíjate. Entonces sí, todavía creo que puede ser aún mayor. Y bueno, Altagracia Gómez lo dijo cuando estuvo en la mañanera y cuestionaron sobre la posibilidad, y Altagracia dijo, bueno, mira, en todo el comercio con Estados Unidos representa el 30% de todo el dinero que se mueve en nuestro país. Entonces dice, bueno, sí es importante lo que pueda ocurrir, pero aún así es el 30%. Entonces, yo creo que este artículo del Financial Times precisamente conoce lo que no está diciendo. O sea, para mí ese artículo es importante por lo que no dice, más que por lo que dice. Yo siento que siendo por la naturaleza del periódico, pues lo que quiere es infundir miedo, lo que quiere es hacer presión, lo que quiere es minimizar a nuestro país. Pero la verdad las cosas es que ahí está el dólar. Imaginemos qué hubiera pasado en la época neoliberal o neoporfirista con las bravuconadas de Donald Trump, pues el peso ya estaría fulminado, ¿no? Estaríamos a 70 pesos por dólar, yo creo. Y en este caso, incluso en medio de esta bravuconada de Trump, el precio se ha logrado apreciar frente al dólar, y tuvimos un ejemplo así tremendo, que cuando dijo que ya van los aranceles, la bolsa gringa se cayó y la mexicana creció. Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Eso sucede porque desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como quien dice, sembró los recursos de abajo hacia arriba con los antes programas, hoy derechos sociales del bienestar. Entonces tenemos una economía sumamente sólida. Por ejemplo, en plena contingencia sanitaria que tuvimos entre el 2019, 20 y 21, no hubo escasez porque creció el sector primario en plena pandemia, y los viejitos y las viejitas tenían dinero para ir a comprar sus bienes más indispensables, porque los servidores de la nación, en una gesta heroica, acompañados por el Ejército Nacional, les llevaban casa por casa los recursos, ¿no? Porque todavía no existían las sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, nuestra economía está fuertísima, y entonces yo creo que ese artículo del Financial Times o ignora esto que sucede en cuanto a la economía mexicana, pero yo creo que más que ignorarlo, está perfectamente enterado y quieren minorizarnos, ¿no? Porque nos están viendo. No debemos de olvidar, ya para cerrar el comentario, que en 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su Plan Nacional de Desarrollo, declara extinto al neoliberalismo en nuestro país, y esto les ha ardido muchísimo al resto del mundo.
y entonces recordemos que en plena pandemia los demás se endeudaron y el presidente dijo, no, yo no me voy a endeudar y además no voy a condonar impuestos, los voy a cobrar y justamente con esta conciencia de lo importante que es la microempresa, otorga casi 4 millones de créditos a microempresarios, que también eso amortiguó mucho el impacto de esta parálisis económica, solamente comparada con el crack, con el gran crack histórico que hubo en aquel entonces en el mundo. Entonces, pues yo creo que sí tenemos que echarle la prueba del ácido a ese artículo porque sí, como que está muy catastrófico y la verdad es de que estamos muy sólidos como economía. No, y además hay que reconocer, Alfredo, que si México tiene que acceder a establecer también sus propios aranceles por reciprocidad, es cierto que se va a caer un poquito, se van a caer las exportaciones y eso evidentemente va a causar daños a nuestra economía, aunque cuantificándolo aparentemente son porcentajes relativamente bajos. Ahora, el Estado por sí mismo, pues con esos aranceles, pues también tiene ingresos adicionales. Déjame decirte que yo encontré, y lo digo como empresario, y lo digo como analista económico, en este caso no político, la circunstancia de haber inyectado antes cantidades menores, pero ahora hasta 800,000 millones de pesos al mercado, implica una capacidad de consumo muy grande por parte de nuestro pueblo, ¿no? Eso permitió que las pymes y muchas empresas, y que los bancos y tal, que están aquí, fueran capaces de crecer en términos de utilidades, ¿no? Yo creo también que esa capacidad de consumo que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos hoy por hoy, pues ya nos da la posibilidad de pensar en el autoconsumo e ir dejando poco a poco la necesidad de traer un producto similar con precios inclusive más altos que los que tenemos en México. Entonces yo creo que hay un panorama muy amplio, muy grande para los fabricantes, ¿no? Me refiero concretamente a aquellos que van a estar en la sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, si sustituimos importaciones, también vamos a tener un beneficio adicional en términos macros, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros estamos buscando que suceda, ¿no? Pero hay que hacer que las cosas sucedan, como suelen decir los clásicos, ¿no? Así es, y una cosa que vi ayer, que yo ya la había visto en la Ciudad de México, es que, por ejemplo, fui a una tienda muy grande, de casi monopólica, a comprar, y vi que había unos carteles que decían con la tarjeta del bienestar, te damos un descuento si utilizas la tarjeta del bienestar con nosotros. Entonces, pues ahí estamos viendo la labor mía como director nacional de Empresarios por la Cuarta Transformación, es hacer lo posible para que el dinero que otorga el Estado mexicano, el gobierno, pues pueda permear más en las micro, pequeñas y medianas empresas, porque resulta que las tiendas grandes de conveniencia tuvieron ventas récord en plena contingencia sanitaria, y la siguen teniendo. Entonces, eso indica que mucha parte de ese dinero que el gobierno está derramando se va a estas tiendas. Entonces, tenemos que ser un poquito más proactivos en el sentido de que baje más a la tiendita de la esquina, a mi pymes precisamente, estos recursos, y en eso también pues tenemos que enfocarnos para que la economía amortigüe más y no solamente se vaya a las mismas manos de siempre. Dice, yo quiero nada más hacer una observación que estaba haciendo José Alfredo, y lo dice bastante bien. En lo que pasó en la pandemia,
de la COVID o del COVID, como quieran llamarle, por el virus, lo que pasó no es que no hubo crisis, no hubo crisis. Lo que pasó es que se cerraron todas las economías. Y yo me pregunto, más que eso, ¿qué puede pasarnos ahora con una anunciada crisis si lo que pasó en la pandemia fue que se cerraron las economías, se paralizó todo y el país no se cayó? No se cayó, y ahora lo que estamos viendo es una política errática de Trump. Hoy los periódicos de Estados Unidos, por ejemplo, el New York Times decía que se va a reducir el alcance de los aranceles de Donald Trump y que se van a anunciar el próximo 2 de abril y que y que ya no va a alcanzar, por ejemplo, a la industria automotriz, que nos pegaría bastante, a los semiconductores, ni a las farmacéuticas. Entonces yo digo, ¿qué nos puede pasar si ya en algún momento con López Obrador se cerró la economía y se mantuvo con el consumo interno, ¿no, José Alfredo? Definitivamente, Paco, coincido totalmente, y la presidenta Claudia lo ha dicho en algunas mañaneras, ha dicho, bueno, si resistimos a la pandemia, pues digo, vamos a salir adelante, ¿no? Entonces tienes un punto súper interesante, porque después de la pandemia, pues ya es difícil, ¿no? Que nos asuste algo, porque lo hemos superado todo, y debemos de recordar que con esa virtuosa negociación que está haciendo audaz que está haciendo la doctora Sheinbaum, ella siempre ha dicho, tenemos un plan B, y ni siquiera ha mencionado qué es el plan B. O sea, no ha habido necesidad, porque cada que habla con Trump, pues Trump cede, ¿no? Entonces la negociación es tan extraordinaria de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, que ni siquiera ha tenido necesidad de darnos a conocer el plan B, que nos lo iba a dar a conocer en el Zócalo, pero pues que se convirtió en festejo, ¿no? Cuando fuimos a festejar al Zócalo y apoyarla. Entonces, pues bueno, todavía la doctora Sheinbaum dice que tiene un plan B, un plan C y un plan D. Entonces, pues estamos yo la verdad estoy muy optimista, y en lo que sí en lo que sí coincido con el artículo del Financial Times que nos comenta nuestro querido Julio, es que sí, México va a definir su destino ese día, porque sea lo que sea, México va a sacar el plan B, o a lo mejor le seguimos como estamos, pero sí va a haber una definición. En eso sí coincido, pero en el catastrofismo que sigue después, pues no tanto. Pero fíjate qué interesante lo que comenta Paco, Alfredo. Es cierto, las fronteras cerraron durante muchos meses y no pasó nada. Seguramente sí, bueno, sí pasó, hubo desempleo, hubo empresas que inclusive tuvieron que cerrar, etcétera. Pero en términos macros y comparado con otras economías del mundo, no pasó mayor cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, hay que ser muy creativos, tenemos que diversificar mercados, todos aquellos exportadores tienen que pensar en mercados diferentes, que sean mercados que puedan satisfacer sus expectativas, ¿no? Sus precios, y que estoy seguro que en un mundo tan grande, ¿no? Con la concurrencia de más de 200 países, México lo va a lograr. Mi querido Alfredo, pues como siempre, es un gusto tenerte aquí. Tú sabes perfectamente bien que eres parte de este proyecto. Además, como lo comenté hace un momentito, tú eres el dueño de este espacio de los lunes. Gracias. Muchísimo gusto que estés con nosotros. Vamos a tener que seguir adelante con otros temas. Hay muchísimas cosas que ver este día. Hay cosas que son impactantes, y vamos a seguir con la noticia en el análisis. Acuérdense que este es un programa básicamente de análisis, porque la noticia, como lo dijo alguna vez el maestro Hernández, pues quizá la noticia no la tengamos nosotros en este instante, ¿no? Con la velocidad o con la eficiencia que le puedan tener agencias de noticias, pero ese es un programa de análisis que tratamos de hacer entre nosotros y obviamente para todas las personas que nos siguen y que son tan amables en tenernos confianza. Alfredo, muchas gracias por tu participación. Un saludo, Mario. Un honor.